Bueno, pues empezamos ya la recta final de esta tarde y bueno, también me alegro mucho de presentar a la jefa del Departamento de Antigüedades Medievales, Beatriz Camderá, de este museo, desde octubre de 2021. Con anterioridad fue conservadora de este mismo departamento, después de haber trabajado tanto en Patrimonio Nacional como en otros departamentos del Ministerio de Cultura. Su tesis doctoral por la Universidad Autónoma de Madrid se centró en la promoción arquitectónica de los Reyes Católicos en Ávila, tema en el que ha seguido trabajando hasta la actualidad. Una segunda línea de investigación destaca en torno a las artes suntuarias, como la cerámica y las artes del metal, impartiendo conferencias sobre joyas nazaríes del Man, su colección de cerámica valenciana o el tesoro de Guarrazar, así como su contextualización y recontextualización museística, a la que ha dedicado diversas publicaciones en el contexto de diversos seminarios organizados desde proyectos de I+D de universidades y centros de investigación diversos. Hoy nos va a presentar una de las piezas de aquí del Museo Arqueológico Nacional, un cáliz del siglo XV que muestra ese trabajo en el metal. Y muchas gracias, Bea. Perdón. Muchas gracias, Elena, por tu presentación. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en estas jornadas por parte de Ricardo. Ha sido un placer para el museo acogerlas. Y, bueno, estas jornadas cuyo objetivo es analizar quién es y cómo se trabajaba en la Edad Media. En este caso, se partirá de un cáliz que ingresó en el museo en el año 2003 para posteriormente contextualizar desde dónde vivían sus autores, cómo y dónde trabajaban y cómo elaboraban esos objetos, atendiendo a una de las obras fundamentales, verdadero manual de orfebrería, publicado en el siglo XII, pero todavía vigente en aquellos momentos en muchos de sus aspectos, que nos estamos refiriendo al Tratado de Diversis Artibus o Schedula Diversarum Artibus del monje Teófilo, que es un verdadero compendio en 3 libros de recetas y técnicas, probablemente compuesto en la Baja Sajonia entre el año 1100 y 1140, que se distingue de otros de la época por su alto contenido técnico, además de, sobre todo, de esos preámbulos con un contenido teológico. Por ir abreviando, puesto que ya estamos en horas ahí complicadas, no vamos a abordar aquí la identidad, si es Roger Helmarhausen, el autor, si simplemente es un compilador o quién era realmente este personaje, puesto que Stefanos Krustalis ya en los últimos años ha apuntado a la posibilidad de que se tratase de un alto cargo eclesiástico. Como hemos dicho, el punto de partida será el cáliz del siglo XV, una de las tipologías más representativas de los plateros y que en este caso es un exponente de esa vida de los objetos que a lo largo del tiempo sufren modificaciones o adiciones, así. Por tanto, vamos a hacer su proceso de deconstrucción y construcción, además de su contextualización. Por tanto, vamos a empezar viendo que se trata de un cáliz de plata dorada, de origen y esmaltes, con pie estrellado, hexalobulado, que presenta un borde de arquillos calados y pestaña saliente y que en él se alternan 6 secciones lobuladas con 6 picos, con elevación hacia el ástil. Esta estructura se asimila a otros ejemplos como el pie de cáliz de Arroyo de Muñó, en Burgos. Su superficie de línea quebrada aparece, como pueden ustedes observar, decorada con motivos vegetales cincelados que consisten en rameados de vegetación carnosa. En el pie se observan, o se insertan, mejor dicho, remachadas 6 placas circulares grabadas y esmaltadas, cuya iconografía analizaremos con posterioridad. El que estas placas vayan ya remachadas nos es indicativo porque no van embutidas en la superficie, lo que era lo habitual, de la existencia bajo ellas posiblemente de unos esmaltes, quizás translúcidos, que por estar en un mal estado de conservación o pasados de moda o con una iconografía simplemente menos conveniente, se sustituyeron por otros que fueron emplacados con posterioridad y donde la decoración vegetal que pueden observar ustedes del pie abraza el medallón. De todas ellas, de todos estos medallones, destaca por su diferente tamaño, ligeramente mayor,
como por su estilo, la placa que presenta la imagen de Cristo con los símbolos de la Pasión. En cualquier caso, estos medallones fueron hechos ex professo, teniendo en cuenta los remaches, puesto que, como ven, esos remaches incluso están enmarcados por la línea que hace el borde del medallón. Desde la base del ástil hexagonal, con una moldura final en cada uno de sus tramos, se alza ese ástil y, en primer lugar, hay que señalar la falta de continuidad entre el pie y el ástil, lo que nos lleva a pensar en que el pie y el ástil no conformaron un único objeto en su origen, sino que se conformaron independientemente, como ocurre con el pie de cáliz de Villagalijo, como han podido ver ustedes aquí en esta imagen. Y si nos atenemos a los modelos burgaleses del momento, y ya les explicaré, ya avanzaremos y entenderán por qué vamos a los modelos burgaleses, nos falta en la base del ástil la moldura calada de los cálices del mismo momento, incluso algunos hechos quizás por el mismo autor, como el cáliz de Arroyo Muñoz, de Tórtoles de Esgueva o de Guijosa, o el de la Catedral de Burgos, por ejemplo, realizado por el mismo autor, todos próximas estilística y cronológicamente y quizás realizados por el mismo platero, como veremos más adelante. En otros casos, la moldura hexagonal se convertía en un friso de pequeñas rosetas de 5 pétalos encerradas en un círculo, como en el cáliz de Juan de Santa Cruz. También es de reseñar que el ástil no es proporcional a ambos lados de la manzana y que presenta marcas de burilada en cada una de sus partes, así como en la manzana, lo que bien pudiera indicar también inclusive una elaboración independiente. Todo ello nos evidencia una recomposición en un momento indeterminado. El nudo, en este caso, consiste en una manzana aplastada con lengüetas al sesgo, con lisonjas o chatones romboidales esmaltados con una concha abierta, sobre la plancha de plata cuadrada puesta en punta. Este tipo de manzana lo encontramos en otros ejemplos, como los cálices que ya hemos visto, como el de Arroyo Muñoz, Tórtoles de Esgueva, Guijosa, Catedral de Burgos o el de Albogen de Aroca. Si bien este último, como vamos a ver a posterioridad, presenta una notable diferencia en sus proporciones, netamente superiores al resto. Esta tipología de chatones en los ángeles, en esta forma de nudo, es también habitual en otras obras de la platería aragonesa o de la bilbaína, como indica Barrón en 2004. En este caso, la copa es un añadido de plata del siglo XIX. Ello explica la falta de la rosa y de la propia copa habitual en los cálices burgaleses. Ostenta, eso sí, la marca de control a la importación de Francia en la primera mitad del siglo XIX y la copa original en el modelo burgalés dibujaría una curva más abierta, como ven ahí en otro de los cálices que poseemos o que custodiamos en este museo. Posiblemente estuviera adornada con una inscripción relativa a la Eucaristía, grabada como aparece en este cáliz gótico, y este cáliz procede de un taller castellano y probablemente datado en torno a finales del siglo XV. Además, esta copa aparece recogida por una rosa en diferentes modalidades de cálices burgaleses. De esta estructura se deduce que estamos ante un cáliz del siglo XV conformado con un pie burgalés, que tal como nos indica Cruz Valdovinos, se caracteriza por pies hexagonales de amplia extensión y forma estrellada, en el que alternan lóbulos semicirculares con puntas. Su ástil también es habitual en el ámbito burgalés, le faltarían algunas de sus molduras, como hemos analizado más arriba, y finalmente sus proporciones, unos 27 centímetros, se mueven en las proporciones habituales de los cálices burgaleses, que están entre 28 y 21 centímetros, y su diámetro se acerca a la altura total. Obviamos, por supuesto, analizar la copa, puesto que faltaría la rosa y la copa que tenemos es decimonónica. Vista la estructura, pasemos al análisis iconográfico de la pieza en el pie, iniciando nuestro recorrido por la placa que representa al Cristo Varón de Dolores en su versión del Cristo de las 5 llagas, donde aparece con los brazos cruzados en el pecho y mostrando la herida en el costado junto a los símbolos de la Pasión,
la columna de la flagelación, la corona de espinas, el gallo de la negación de San Pedro, el paño de la Verónica, los 3 clavos, lanza, esponja, la túnica que se sortea entre los soldados, dados, escala, tenazas para desclavarlo de la cruz. Se trata de una imagen que se muestra muy próxima a otras estampas realizadas por Martin Sonhauer, que es habitual en este momento el inspirarse en este tipo de grabados nórdicos, como podemos observar en las imágenes que ven ustedes ahí, de la Catedral de Burgos, elaborado en uno de los cálices elaborados por Bernardino de Porres a finales del siglo XV, o en el nudo de la custodia de Castrourdiales, de la que ha hablado muchísimo Barrón. La figura de San Francisco hace alusión al episodio de su estigmatización recogida por, entre otros, Jacopo de la Vorágine, un verdadero manual a la hora de todas las hagiografías. San Francisco aparece con el halo de santidad, como un hombre de talla pequeña, complexión no muy fuerte, imberbe y con ojos pequeños, ataviado con el hábito, descalzo en el momento de recibir los estigmas, representados por los chorros de sangre que parten de las 5 heridas. Además aparece el serafín de la leyenda, que con el tiempo se va a convertir en el Cristo volante. La aparición de la imagen del Cristo de las 5 llagas y San Francisco en el episodio de la estigmatización podría interpretarse como el refuerzo de Francisco como el Alter Christus, ya que ambos muestran las llagas de la pasión. A continuación vendría Santa Clara de Asís, está en la misma imagen, Santa Clara de Asís con el ostensorio, que alude al episodio recogido también en la leyenda de Jacopo de la Vorágine sobre la expulsión de los sarracenos mediante la exposición del cofre en el que se guardaba la sagrada forma. Además de este atributo, se la representa con el báculo de abadesa. En el caso de San Antonio de Padua, uno de los santos franciscanos más populares del momento, su leyenda se formó y extendió gracias a los sermones de San Bernardino de Siena en el siglo XV. Si bien no se conservan retratos de este santo, sí que tal como recogerlo los cronistas los describen como un hombre de talla pequeña, muy corpulento y cabeza redonda. En esta ocasión, los atributos que porta es el halo, la tonsura y el hábito franciscano descalzo y su nombre en caracteres góticos. A su lado, San Bernardino de Siena, predicador franciscano, otro santo que formó parte de la orden y que se muestra con la aureola, tonsura, vestido con el hábito y descalzo, tal como ingresó en la orden. Su atributo, analizado por Louis Roux, hace referencia a la devoción del santo del nombre de Jesús, monograma de Cristo en 3 letras, IHS, de oro en un círculo de rayos, que mostraba a los que le escuchaban y llevaba por todas partes inscrito en una tableta. Terminada la predicación, lo presentaba a los fieles, invitándoles a arrodillarse y adorarlo. Finalmente, también aparece otro santo obispo franciscano, que así lo identifica su aureola, el hábito franciscano que viste y la mitra, atributo identificativo de los obispos. Además, porta otras insignias episcopales analizadas ampliamente por Ángel Pazos, como el báculo o la cruz pectoral con la que eran enterrados, además de su anillo personal. De difícil identificación, pues esta zona está muy raspada, bien pudiera ser San Luis de Tolosa, santo franciscano, hijo de Carlos de Anjou, que fue nombrado obispo de Toulouse en 1296, si bien le falta el símbolo de la familia real francesa, la capa con las flores de lis, nos lleva a dejarlo en una hipótesis. A nivel iconográfico, esta amplia representación de santos franciscanos lo aproxima a una cruz burgalesa, la cruz de Palenzuela, donde se incluyen entre numerosas imágenes sobrepuestas y hoy desordenadas, San Francisco mostrando los enigmas de la Pasión, San Antonio de Padua con el niño entre ráfagas, San Bernardino de Siena con las 3 tiaras a los pies. En cualquier caso, esta iconografía nos lleva a deducir que su destinatario final fue una comunidad franciscana, cuando menos en el momento en que se sobrepusieron los medallones. Siguiendo con el análisis de este cáliz, prosigamos con el marcaje de la platería, elemento imprescindible tanto por su presencia como por su ausencia. En la parte inferior del pie se incluye la marca del platero, Alfonsus, en letras góticas y 2 renglones separados por 2 líneas bajo corona real, siendo la superior claramente legible frente a la inferior,
donde la impronta es menos nítida y junto a ella aparece la burilada. La corona real encima de la marca Alfonsus ha hecho pensar que era una marca esta corona real, que es una marca que ostentaban los plateros reales sobre sus marcas personales, ha hecho pensar que era un platero vinculado a este entorno de los reyes. Sin embargo, si bien se tiene constancia de que en este periodo trabajaban más o menos 100 plateros para los reyes católicos documentados o con marcas, y que la mayoría lo hacían simultáneamente para las fábricas parroquiales, diocesanas o catedralicias, en las que suele aparecer esa marca personal del platero, a diferencia de lo que ocurre en Aragón o Navarra, entre el listado de plateros que trabajan para la Reina Católica, analizados amplísimamente por Domínguez Casas en su obra ya de antiguo, no aparece esta marca y no aparece este platero. Sin embargo, tanto para Barrón García, un investigador que ha trabajado muy a fondo todo lo que es la platería burgalesa, como para Cruz Valdovinos, este punzón sería la marca personal del platero burgalés llamado Alonso Sánchez de Salinas, posiblemente descendiente de otro platero, Pedro Sánchez de Salinas, y que en 1471 donó un cáliz y rehizo otro viejo para la parroquia de San Román, de cuya iglesia había sido elegido mayordomo en 1485. No vamos a entrar, se conservan varios documentos de una vida personal bastante azarosa que tuvo. Fue en varias ocasiones nombrado marcador de la ciudad de Burgos. La primera en la que tenemos constancia es en el año 1488. En esta fecha, en respuesta a una queja de los plateros que solicitaron hubiera 2 marcadores, fue elegido marcador por un año junto a Fernando de Oviedo. Para Barrón es posible que Alonso hubiera sido anteriormente marcador ya en Burgos con el punzón OO/IA, referente tanto a él, a Alfonso, como a un tal Juan, ¿de acuerdo? Que coincidieron en el punzón de la ciudad, Burgos 4, vigentes entre 1472 y 1476. A juzgar por el número de piezas conservadas, hubo, antes de 1488, un largo periodo de marcaje con este punzón. Fue reelegido nuevamente en el año 1493 junto a Pedro Curiel, ejerciendo el oficio posiblemente hasta 1500, con la marca OO/AP, la P de Pedro Curiel, que alude a Alonso y Pedro y está asociado a la marca o al sello Burgos 6, aunque también lo encontramos en algunas que aparecen con el sello Burgos 4 y Burgos 5. La marca personal que le atribuye Barrón, señalando que no hay constancia, eso sí, documental, la encontramos en una cruz procedente del convento franciscano de Palenzuela, al que hacía referencia antes, ahora en su iglesia parroquial, anterior a 1488, en otra cruz en Villamiel de Muñoz, en Burgos, y en sendos cálices de la Catedral de Burgos y del Museo Colegial de Daroca, datables entre 1489 y 1493. Con la marca del contraste se conserva además otros cálices como el de Guijosa o incluso se atreven a añadirle por sus similitudes el cáliz de Tórtoles de Esgueva. Pero visto esto, una vez presentado ese triple marcaje, el triple marcaje que hemos visto, el marcaje de la ciudad, el marcaje del contraste, que estaban ausentes en el caso de nuestro cáliz, y la marca personal sí que aquí se conserva, fueron establecidos en Burgos en 1435, pero no se generalizó en el resto del territorio de Castilla, llevando únicamente hasta ese momento la marca personal, tal como señala Barrón. Será tras la pragmática de la ley, pesas, medidas, acuñación y marcaje de oro y plata, otorgada por los Reyes Católicos en Valencia el 12 de abril de 1484, cuando se generaliza en otros puntos del territorio, como puede ser Bilbao. Es en esta misma ciudad en la que hay numerosos apellidos castellanos entre los plateros.
Además, por otro lado, este cáliz presenta ciertas similitudes con otros cálices bilbaínos en el último cuarto del siglo XV, que se mueve al calor del comercio de la lana y las artes suntuarias y, por tanto, las influencias flamencas, como lo evidencia el cáliz que están viendo ustedes aquí de Santa María de Ondárroa, y la influencia burgalesa vinculada también a los Países Bajos que se observa en el cáliz de Lezama. Una vez presentada la obra, que nos lleva al contexto burgalés de finales del siglo XV, veamos ese equipo humano y material que hacía posible estas obras, los artesanos, denominados plateros, y los clientes, la unidad de producción, el taller, tanto desde el punto de vista material como humano, y cómo manufacturaban o elaboraban esos objetos para obtener semejantes resultados. En la ciudad de Burgos, los plateros se concentraban alrededor del castillo. Yo creo que se ve mejor en esta imagen de aquí. Ven aquí ustedes la parte superior del castillo. Se concentraban alrededor del castillo, en los barrios altos, en torno a la iglesia de San Román, sede de la cofradía de San Eloy, en la calle de Armas. En la guerra civil entre los partidarios de Isabel de Castilla y de Juana, llamada la Beltraneja, el entorno del castillo y entre ellas la calle de Armas resultaron incendiados y arruinados, provocando un desplazamiento hacia los barrios bajos de la población. Aunque la mayoría de los plateros se mantuvieron en esta localización, aquellos con mayor disponibilidad económica se trasladaron al llano, en las proximidades del Palacio Episcopal. Esto no fue sin el rechazo de los que se habían mantenido en el entorno del castillo, como es el caso de nuestro platero, Alonso Sánchez de Salinas, cuando en junio de 1487 acudió junto a otros plateros y un procurador de los barrios altos ante el regimiento para solicitar que se cumpliera la provisión real que impedía a los plateros vivir fuera de su demarcación. Tras ello, se dictó la provisión de los Reyes Católicos del año 1501, que les obligó a retornar a estos barrios altos hasta su traslado ya en época moderna. Su valoración dentro del entorno urbano no era muy elevada, eran considerados artesanos, pero jugaron un papel de primer orden en el reconocimiento de la condición liberal para las artes. Entre ellos existía una gran diferenciación económica y ya en el siglo XVI casi todos sabían leer y escribir. Usaron una iconografía muy poco variada, basada en las estampas de libros o trazados de los artistas, y en realidad pocos de ellos fueron capaces de crear sus propios modelos. Se organizaban en gremios, estructura en la que no vamos a profundizar, y dentro del taller, esa unidad de producción, había una organización jerarquizada. En la escala inferior, de inferior a superior en la escala, teníamos al aprendiz, el oficial y el maestro. En cuanto a la clientela, hay que dejar claro la gran importancia de los encargos eclesiásticos, pero hay que hacer ahí una nota. La falta de la platería civil, que se iba refundiendo continuamente, nos hace valorar adecuadamente este binomio. En este caso es evidente que se trata de una obra hecha para una iglesia, como ya hemos dicho, y por su iconografía, a una iglesia bajo el cuidado de la orden franciscana. Los plateros y clientes establecían sus relaciones mediante los contratos, que incluían una serie de condicionantes, como las referencias a obras propias o ajenas, plazos de entrega, multas, amenazas, fianzas, fiadores, seguridades, sometimiento a la decisión del provisor. Y los contratos se podían establecer en diversas modalidades: el contrato directo, con un precio determinado a tasación, lo preferido por los plateros; las subastas a la baja, evidentemente eran las menos convenientes, y el pago tenía dos componentes, tanto el valor de la plata como la hechura, que era, sobrepasaba en escasas ocasiones el valor de la plata. Situémonos ahora en la unidad de producción, el taller. El taller era el lugar o espacio con diferentes áreas para fundir y transformar los metales, como indica el monje Teófilo, pero también un lugar donde se transmitían conocimientos y técnicas de intercambio de ideas, colaboración entre profesionales, en definitiva, un lugar de socialización. Para ello nos basamos en la propuesta citada por Barrón de Ángel de San Vicente, ya a principios de siglo, teniendo en cuenta los inventarios zaragozanos,
o el análisis que hizo Francesca Español del inventario de un orfebre valenciano de la segunda mitad del siglo XIV, Jaume Anglès, y a las instrucciones dadas por el monje Teófilo. Así, las casas podían tener 2 plantas, portal con tienda, cámara, obrador, almacenes para leña y carbón, muy importante, y sobre todo que estuvieran asoleados, y un establo en las traseras de la casa. En la tienda, como podemos observar en la obra de San Eloi y en el taller de orfebrería del año 1370 del maestro de la Madonna de la Misericordia, había un tablero o mostrador también para trabajar en determinadas situaciones junto a la puerta y aún al exterior. Otros tableros en el interior para ofrecer a la vista las obras, en general obras menores y en su mayoría civiles, ajuar personal, doméstico, dado que los encargos religiosos no se mostrarían aquí y que se disponían en aparadores, armarios, arcas. Además, había evidentemente banquetas para sentarse. También había balanzas, unidades de medida, que aparecen en la obra de Petrus Christus de alrededor de 1449, y a ello debía añadirse arquibancos plegables, cajas, etc. El taller debía tener una orientación este-oeste y varias ventanas en el muro sur. Esto lo indica el monje Teófilo, estas son las instrucciones del monje Teófilo. Se debía dividir en varias secciones con el objetivo de realizar en cada una de ellas una tarea específica, fundición y forja del cobre, plomo, estaño, en otra el trabajo del metal precioso, diferenciando el trabajo del oro y la plata. Delante de una de las ventanas se dispondría un banco para los metales preciosos, para el que el recetario recomienda excavar un hoyo y poner allí una mesa horizontal a una altura de un pie. El orfebre se debería sentar cerca de este hoyo, quedando la tabla de trabajo a la altura de las rodillas. La particularidad de este mueble es que era de corte semicircular y que incluía un receptáculo para poder recoger cualquier limadura de oro y plata que pudiera caer o para tener el agua fuerte para la limpieza. También había cajones para los mancebos. A un lado del banco ya mencionado se situaría el horno con una manga para avivar el fuego y el yunque para golpear la pieza, y posiblemente un depósito de agua en que realizar los diversos tratamientos térmicos que correspondieran. En el taller del orfebre y platero son necesarias una serie de herramientas, además del ya mencionado cajón de platero, la pez, el lugar donde se posa la pieza que tiene suficiente elasticidad, cinceles de distintas puntas y tamaños, martillos, macetas de cincelar, yunques para las planchas de metal, tases, hierros para trefilar el hilo, el organarium, tenazas, pinzas o muelles, alicates con cizallas, compases necesarios para los dibujos, cinceles para los motivos decorativos, buriles, punzones para trabajar los fondos de las piezas, moldes de hierro para verter el oro, la plata y el cobre formando lingotes, piedras especiales para el pulimentado, el bruñido de la plata, el oro o cualquier otro material, limas, hierros de grabar, raer, cortar, repujar o para hacer clavos, tijeras, sierras dentadas, una piedra de toque o varias piedras de toque para probar, otra para distinguir el acero del hierro, materiales como la plata, los diversos colores para los esmaltes, cajas para las diversas piedras de vidrio, recipientes para guardar, por ejemplo, el oro, los alambres de oro y plata para reparar, además de los braseros o una pata de conejo para alisar, pulir y limpiar la superficie de oro y plata. En el taller era necesario un horno. En este caso se trataría de un horno para calibrar el metal y las piezas a trabajar. Podría ser elevado para facilitar la manipulación de la materia prima o podría ser excavado en la tierra, lo que obligaba al orfebre a trabajar agachado. En Diversis Artibus la descripción de su construcción es muy simple. Se recomienda una estructura en forma de L con piezas de madera y en el espacio de en medio entre ambas maderas se ha de poner la arcilla bien apisonada y compactada. Quitadas las maderas se conforma el horno recubierto de arcilla y estiércol de caballo para evitar que se queme. También era necesario aquí una serie de instrumentales como anillos,
barquines de fragua o fuelles que estuvieran conectados a través de una apertura tubular o tobera, que podrían ser incluso fuelles de mano. Por eso les he puesto esta imagen, que aunque no es exactamente un horno específico de un orfebre, de un herrero, nos vale como imagen para hacernos una idea. Tejas de barro, ollas de arena, arena abrasiva, redomas para el bórax, aguafuerte, los payones, tijeras de cortar plata o para el acabado, cuchillos, pinzas, un poco de azufre. Igualmente debían incluir diferentes tipos de tornos, instrumentos de adorno, almírez, limas, raspas, piedras de bruñir y alfilar, brocas de acero, etc. También era necesario un elemento fundamental, que era la fabricación del crisol para fundir, cuyo modo de fabricación describe en su capítulo 64 perfectamente el monje Teófilo y que vamos a obviar en este caso. Finalizamos con describiendo el modo de fabricación del cáliz, basándonos en las instrucciones del monje Teófilo en el tercer libro de Diversis Artibus, si bien debemos hacer una cuestión previa. Hay que entender que son unas instrucciones del siglo XII de larga vigencia y que en algunas ocasiones no variarán en cuanto a los procedimientos, pero sí que estamos ante una obra del siglo XV y, por tanto, habrá ligeras diferencias. En estos casos, obviaremos y haremos una descripción mucho más rápida y obviaremos el procedimiento. Utilizaremos para ello también las imágenes que reflejan el trabajo de los orfebres de la ciudad de Nuremberg, del que formaban parte el gremio de plateros del siglo XV al XIX, que han sido digitalizadas e indexadas en el proyecto Los libros de las fundaciones de los 12 hermanos de Nuremberg y que recogen los libros de la Casa Mendeliana y Landauer. En primer lugar, debemos obtener la materia prima, en este caso la plata, y para ello atendemos al método de purificación de la plata en su capítulo 22, aunque realmente aquí, teniendo al profesor Ricardo Córdoba, pues resulta un poquito... da un poco de pudor, puesto que es un gran experto y con el libro de la Facultad de Medicina de Montpellier, pues creo que ahí queda perfectamente explicado. Pero bueno, vamos a atenernos a lo que dice el monje Teófilo. Aconseja cribar las cenizas mezclándolas con agua, coger una cazuela de barro ya probada al fuego y del tamaño necesario para meter allí las cenizas, finas en medio y las gruesas alrededor de la boca, para que se sequen a las brasas. Una vez secas, apartar un poco las brasas del horno y poner esta cazuela con la ceniza bajo el agujero delante del horno, de modo que el aire del fuelle se dirija a ella, y poniendo las brasas por encima, insuflar con el fuelle hasta que esté al rojo vivo. Luego meter la plata y por encima un poco de plomo, y añadiendo brasas encima, dejar que se funda. Con una rama de zarza secada al tiempo, se debe ir destapando cuidadosamente la plata y limpiando la escoria, poniendo sobre la plata un trozo de madera quemado y calentándolo moderadamente con un largo soplo. Cuando se haya apartado el plomo con esta bufada, si la plata todavía no está afinada, se recomienda hacer la misma operación. Si la plata arranca a hervir y salta, señal de que está mezclada correctamente con el estaño o el latón, se debe desmenuzar un trozo de vidrio y echarlo sobre la plata y añadir plomo y soplar. Después se debe examinar esto como antes y con una ramita retirar la escoria del vidrio y del plomo. En este momento hay que volver a ponerlo sobre un trozo de madera quemada y realizar la misma operación hasta que la plata esté afinada. Otras recetas, como acabo de decir, para la purificación de la plata aparecen en el manuscrito H490, analizado ampliamente por el profesor Ricardo Córdoba, destacando lo que nos afecta la receta 27 y la receta 18. En el mapa clavicular, en el quilatador de Juan de Arfe, lo que pasa que es muy posterior, ya es casi de finales del siglo XVI, o en el manuscrito de Luca. Tras haber purificado la materia prima, debemos dividirla para poder trabajar con ella y su procedimiento queda descrito en su capítulo 34, cuyos componentes los componentes se podrían elaborar separadamente, teniendo en cuenta el momento en que se hace y la tipología y proporciones entre sus componentes serían diferentes, ya que el ástil y el modo difieren del característico de un cáliz
del siglo XII, que es lo que aparece explicado en este recetario a la hora de cómo separar y cómo elaborar. En este caso, dado que la pieza se encuentra cincelada, la obra está laminada y aquí tenemos un ejemplo de cómo hacía un batidor de platillos. El modo de realizar un cáliz pequeño lo explica el monje Teófilo en su capítulo 25. Omitimos aquí su reproducción exacta por su diferencia, como hemos dicho, en cuanto a proporciones y estructura. Lo que sí queda claro es que tras el laminado, ayudados por el compás a trazar las debidas proporciones, a las que luego ir dando forma, se lima, golpea con un martillo redondeado para darle profundidad interior y exterior y aconsejando vivamente, eso sí, el cuidado al golpear el nudo para que la pieza no se alabee. Este golpeado se hará sucesivamente y en algunas ocasiones se llenará en la copa el pie o el nudo con cera cuando sea necesario para que el marcado sea más firme tras ese primer trazado. Además, se deberán trazar los círculos donde irán los remaches, donde encajar los diversos componentes de la pieza, en este caso del cáliz. Luego se bruñirá con un hierro de bruñir sobre la muela blanca y una madera de roble, y se pulirá por dentro y por fuera, frotando con un trapo y creta, y se limará. Igualmente se deberán hacer los diferentes anillos o molduras, como los que hemos visto en nuestro pie, que unirán el pie, en este caso al ástil, y el ástil a la copa, o el ástil a la manzana. Elemento fundamental de la platería, asimismo, es el punzonado, que consiste en una estampación con un punzor construido de diversos materiales y que lleva tallado un relieve hacia afuera. En este cáliz se utilizaron otras técnicas decorativo-formativas, como hemos visto, el calado presente en su pie, según el monje Teófilo en su capítulo 71 del tercer libro. La lámina se colocaba sobre el yunque y se perforaba golpeando con el martillo un instrumento afilado que se servía para cortar la plancha de metal. Otras técnicas más relevantes en el pie que estamos analizando es el cincelado, cuyo método describe en su capítulo 59 a resultas de un incensario. La pieza se coloca en un recipiente llamado pez, como ya hemos visto antes, donde se encastra hasta que se crea una cama lo suficientemente endurecida y sólida, pero flexible para absorber los golpes. Y se comienza la tarea del cincelado, en realidad la tarea de trazar las líneas por el anverso y dar volumen golpeando por el reverso en el caso de que haya repujado, que en este caso no es así. En primer lugar, se marca el dibujo de forma somera con una punta para luego trazarlo por el anverso más correctamente, en caso de que hubiera repujado. Hecha esta labor, el dibujo, el objeto se desprende de la pez para darle el volumen por el reverso con cinceles de punta redondeada. Nuevamente se vuelve a trabajar por el anverso, modelando, perfilando el volumen y añadiendo el detalle. Con lo que ven, el monje Teófilo, al hablar del cincelado, está hablando continuamente de cincelado y repujado, y en este caso lo único que tenemos es cincelado. Otras técnicas son el grabado, que consistía en realizar incisiones con un buril sobre la superficie de metal, eliminando parte de la materia. Pero además, en este cáliz está sobredorado y en el recetario, en su capítulo 37, se indica cómo se debe proceder para el modo de amalgamar el oro para unas asas, en su caso, pero que es aplicable a nuestro objeto. Tenemos que decir que en este caso el proceso que hace es una amalgama de oro, pero que hay varios métodos a la hora de hacer este sobredorado. Tenemos el pan de oro y tenemos el dorado al mercurio. Recomienda hacer una pasta y molerla con cuidado sobre una piedra seca y junto a una tercera parte de sal echarlo en un amplio recipiente en el que se debe verter el agua donde se ha introducido el oro recién molido, poner un poco de plata viva y posarlo sobre las brasas hasta que esté caliente, mezclándolo con un trozo de madera. Se debe contar con haces hechos de cerdas de cerdo de 3 o 4 dedos de espesor, atados con un hierro de por medio.
2 limpios con los que lavar el oro y la plata y 2 con los que dorar, uno seco y otro húmedo. Una vez todo esto en orden, se debe coger el objeto a dorar con las manos e impregnar un trapo de lino doblado con el preparado caliente y frotar en todas las áreas a dorar, iniciando el proceso de amalgama. Se debe calentar sobre las brasas, con las cerdas húmedas, con aquel mismo preparado, frotar enérgicamente y calentar alternativamente, hasta que todos los trozos se muestren blancos por la plata viva. Y donde no se haya podido llegar con las cerdas, frotar con un cobre de dorar y con un trozo de madera delgada. Después, cortar el dorado en pedazos con un cuchillo y con un cobre de dorar aplicarlo con cuidado por todas partes y alisar con las cerdas húmedas. Alzar el objeto con unas tenazas largas y delgadas y envueltas por la parte trasera con 2 trapos, pasarlo encima de las brasas hasta que se caliente y de nuevo alisar el dorado con las cerdas hasta que el oro se haya adherido por todas partes. Una vez el oro se haya comenzado a secar por tercera vez, con las cerdas secas se debe frotar con cuidado por todas partes y de nuevo calentar y frotar hasta que comience a palidecer. Una vez hecho el dorado, hay que pulirlo. Para ello se cogen hilos delgados de oricalco y se doblan, siendo la longitud de sus pliegues del tamaño de un dedo pequeño. Doblados estos en 4 pliegues, se unen con hilo de lino de manera que sea como un solo manojo, haciendo 4, 5 o 6 manojos, de manera que un manojo tenga 3 pliegues, otro 4, el tercero 5 y así sucesivamente hasta llegar al número de 8. Una vez ligados uno a uno, se hace un agujero mediano en una madera donde se debe colocar una de estas porciones, verter el plomo que enfriado y extraído dará como resultado que estos pliegues se adhieran entre ellos como si estuvieran fijados por un nudo de plomo. Se deben cortar todos los pliegues de un extremo y con la lima de raspar, valga la redundancia, sus puntas para que se vuelvan redondas y lisas. Después hay que pulir frotando con la punta y se debe posar encima de las brasas delgadas, que ya calientes, hasta que se vuelva de color rojizo y pierda la claridad cogida al pulirlo. Una vez se haya apagado, señala que hay que sumergirlo en el agua, pulirlo otra vez, con cuidado, frotarlo hasta que coja un brillo extraordinario. Luego tendríamos cómo se hicieron estos esmaltes. Como en el caso del monje Teófilo, lo que habla es del esmalte excavado, vamos a obviar aquí esta descripción y nos iremos ya finalmente a su pulido, al pulido de los esmaltes. Recomiendo coger un trozo de cera de la longitud de media pulgada donde fijar el esmalte de manera que la cera lo envuelva por todas partes y poder aguantar el esmalte. Lavar con cuidado y con agua sobre una piedra arenosa plana hasta que el oro se vea uniforme por todas partes. Esa misma operación se debe efectuar con la muela dura y plana durante mucho tiempo hasta que coja brillantez. Y la misma operación con la muela húmeda, con saliva, frotar hasta que la saliva se vuelva espesa y roja. Y nuevamente aplicar esa saliva sobre una plancha de plomo plana sobre la que frotar suavemente el esmalte hasta que los colores se vuelvan translúcidos y brillantes. Y de nuevo frotar con saliva sobre la muela y extender encima de un cuero y pulir el esmalte hasta que brille completamente. Una vez finalizada esta operación, tenemos que hablar de estas placas que fueron sobrepuestas y que fueron clavadas. Y en el caso del objeto que hemos analizado, bien se pudieron hacer en partes independientes. Eso implicaba un soldado, que explica en su capítulo 30 cómo hacerlo. Visto todo el proceso y a grandes rasgos, pasemos a realizar unas breves conclusiones. El cáliz presentado es un exponente de esa vida de los objetos que en muchas ocasiones, por el alto uso que han tenido, se van recomponiendo con otras piezas igualmente originales. Estas cuestiones, si bien en un primer análisis de visu pueden ser reconocidas, en muchos casos el recurso a los antiguos recetarios, como el del monje Teófilo, son un elemento imprescindible, así como esos análisis cuando hay posibilidad de hacer esos análisis metalográficos. En este caso es evidente la sustitución de la copa, que debía ser más abierta y con inscripción grabada. El ástil, si bien es original, no pertenecía a este objeto,
Y en cuanto al pie, que tiene las características de los cálices burgaleses, se le sobrepusieron los esmaltes. La marca personal de Alfonsus, posiblemente perteneciente al platero Alfonso Sánchez de Salina, nos lo contextualiza en el Burgos del siglo XV. Esta contextualización es una de las labores que desde los museos debemos efectuar, puesto que el objeto en muchas ocasiones nos llega descontextualizado y al incluirlo en asociación con otros objetos se le crea un nuevo contexto, es decir, se lo recontextualiza. Por ello, analizamos el entorno humano y material donde se pudo fabricar esta pieza, el taller, en definitiva, un espacio fundamental en la socialización de la Edad Media. Muchas gracias.